Vamos a tener nuestra Biblia abierta hoy en el libro de Hechos y vamos a pensar por un tiempo en un pasaje del libro de Hechos. Estamos entonces celebrando los 41 años del encuentro y 100 años de la alianza a nivel nacional. Eso pues dice que es importante, que llevamos harto tiempo en Colombia, que tenemos muchas iglesias a nivel país, muchas congregaciones, y que en cada lugar hoy se está predicando. En algunos lugares ya hicieron la primera reunión o ya hicieron la reunión de la mañana y en otros están ahí. Entonces, pero felicitarlos por estar formando parte de esta iglesia. La joven que dirige dice que lleva 8 años que la persona que es su esposo la evangelizó, la ganó para Cristo y para él, ¿cierto? Interesante eso. Hay algunas muchachas en la iglesia que nosotros estamos dirigiendo, dicen, pastor, que es que no hay muchachos, que no sé qué. Yo digo, pues evangelicen, ¿cierto? Evangelicen, y ahí en esos que evangelizan va a llegar el suyo. Y ahí estamos viendo que sí es así, ¿no? Entonces, qué bien por eso. El tema que vamos a manejar hoy se llama Somos una iglesia que hace discípulos. Justamente eso, una iglesia que hace discípulos, que está pendiente de cómo acatar la orientación de Jesús. Y nosotros estamos, digamos, muy pendientes del tema en la iglesia que estamos dirigiendo. Ya hemos dirigido varias iglesias ahí en el Huila, ahora estamos en Neiva Centro. Neiva Centro es una iglesia que trabaja con un modelo celular y ahí nos está bendiciendo Dios a través del modelo y estamos formando liderazgo. Y este tema de la iglesia que hace discípulos me parece genial. El pastor me ha pedido que hable un poco de ello y entonces me parece muy interesante. Pero el tema de hacer discípulos está muy ligado a la oración. O sea, una iglesia que no ora es una iglesia que no hace discípulos. Porque es que la motivación para hablar o compartirle de Jesús a otras personas justamente nace en el secreto, en la intimidad, en la relación con Dios. Esa, digamos, fue la metodología primordial que usaron los primeros cristianos. La oración para ellos era pues como la columna vertebral de sus ministerios y de su relación con el Señor, de su llamado, de su pasión. Siempre surgía en la oración. Ellos iban al secreto y Dios les hablaba allí y les decía qué quería. Es, por ejemplo, Pablo está orando y mientras ora hay un varón macedonio que le dice, pasa por aquí y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos, y ellos están intentando entrar a un lugar, a otro pueblo, a otra ciudad, pero el Espíritu Santo les impide entrar a esos lugares y luego tiene la visión. Porque cuando un cristiano ora, normalmente deja de ser común y corriente. O sea, común y corriente es que uno llega el domingo al templo y canta y ora y da las ofrendas o los diezmos, escucha la predicación y va otra vez a su casa y a los 8 días hace exactamente igual y eso. Pero una persona que ora entonces pues vive diferente el cristianismo y la pasión por Jesús. Así que Hechos capítulo 16, que es el pasaje donde vamos a estar hoy, nos va a hablar un poco acerca de una mujer, pues de Pablo, pero también de una mujer y unos personajes aquí que van a ser pues como interesantes para que pensemos en ellos por un momento. Entonces, Hechos capítulo 16, a partir del verso número 13, vamos a encontrar un primer bloque de la reflexión en la mañana de hoy y tiene que ver con la oración. Dispone el corazón, abre el corazón. La oración hace que el corazón de las personas pierda como los argumentos que tiene frente a la palabra y que no rechace la palabra como normalmente ocurre. Porque ¿qué es lo que hace que nosotros no compartamos de Jesús? Porque lo intentamos una vez y otra vez y fracasamos a veces. Y las personas dicen, no, yo no quiero nada de eso, no quiero nada de Dios, así como estoy bien, ya tengo religión o no necesito religión, cualquier respuesta, pero pocas personas dicen, listo, hábleme más de Dios, quiero saber de Él, léame la palabra o quiero que tengamos una cita para estudiar la Biblia. Pocas personas, a menos que haya toda una preparación
en oración en la presencia de Dios. Entonces, este pasaje nos va a presentar a Pablo en una ciudad llamada Filipos. Filipos es la primera ciudad, digamos, de Macedonia donde llega el cristianismo. Y es por la que seguramente Pablo ha orado, y Filipos está dentro de Macedonia, donde está ubicado el hombre que en la visión le dice a Pablo que pase para ayudarles. Y ellos llegan al lugar, y dice el verso número 13 de la siguiente manera: un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río donde se hace la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, dice el verso número 13. Es interesante mirar un poco lo que dice este texto, porque dice que el día de reposo, que en ese caso es el sábado, salimos del lugar donde estábamos hospedados hacia el río. ¿Por qué hacia el río? ¿Por qué no a una sinagoga? Porque no había sinagoga en Filipos. Porque para que hubiera una sinagoga tenía que haber 10 cabezas de familia, en ese caso 10 varones, cabeza de familia, y de esa forma les daban la autoridad para hacer una sinagoga en la ciudad, en ese caso de familias judías, y no estaban el número completo, y por eso iban al río y hacían sus oraciones en ese lugar. No iban al río a hablar de negocios, no iban de paseo de olla, no iban a pasar un tiempo tal vez jugando parqués, dados, no sé qué, cartas, pero van, dice el texto, a orar. Y luego dice, y nos sentamos y les hablamos a las mujeres que se habían reunido. La pregunta es, ¿eran conocidos? No, no eran conocidos, o sea, no tenían, digamos, como relación empresarial, como necesidades semejantes, en ese caso en la parte económica. Pero hay una necesidad que Pablo cree que es de todas las personas, y tiene que ver con la necesidad o la parte espiritual. Y dice, y les hablamos a las mujeres. Y esto es comenzar un proceso de discipulado con personas que no tienen a Jesús, aunque tienen una necesidad de Dios. Porque hay gente que tiene la necesidad de Dios y que busca a su manera a Dios, tal vez de una forma muy religiosa, pero no conocen con precisión cómo tener una relación íntima con el Señor. Lo vamos a encontrar mucho en el libro de los Hechos. Hay un hombre que va todo el tiempo, todos los años mejor, a Jerusalén, lo llama el etíope, y va a adorar a Dios. Pero cuando el Señor le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, no lo entiendo. O sea, tal vez lee mucho el Antiguo Testamento, pero no lo entiende. Hay mucha gente que lee mucho la Biblia, pero no la entiende. No se le revela la Escritura. No hay un discernimiento de la palabra. A menos que alguien, y el etíope le dice, a menos que alguien me explique, ¿puede explicarme? Es lo que le dice, ¿no? Y Felipe dice, pero a eso me enviaron, a explicarle. Porque todos los cristianos fuimos enviados a explicar la palabra, a hablar, a compartir con alguien la palabra. Y de tantas personas que necesitan, solo que su corazón a veces no logra percibir su necesidad espiritual, su necesidad de Dios. Y entonces dice la Escritura que ellos le hablaron a las mujeres que se habían reunido, y el verso 14 dice, y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y les estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, dice, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia entonces era una empresaria, tal vez como algunas acá, como personas que hacen negocios y que tienen buenas utilidades. Lidia vendía telas teñidas color púrpura, pero eran muy costosas las telas, porque la tinta para teñir sus telas las extraían de un molusco marino que tenía un gran precio. O sea, era tan complicado ubicarlo, y por eso pocas personas tenían acceso a esa tinta y pocas personas compraban esa tela. Y entonces por eso ustedes van a encontrar que en los tiempos antiguos había reyes que hacían banquetes con esplendidez y se vestían de púrpura, porque se vestían los reyes, los grandes, los que tenían mucho dinero. O sea que Lidia se relacionaba con gente muy adinerada.
su almacén, su empresa tenía muchos dólares acumulados, tenía mucho dinero. Y ella necesitaba a Dios. Ahora tenía su nevera llena, tenía sus carros, tenía su buen departamento, tenía sus cuentas, sus hijos en las mejores universidades, pero tenía una necesidad de Dios. Pero las otras mujeres que iban cada sábado a la orilla del río para orar, no le habían compartido, no tenían cómo hablarle más exactamente acerca de Dios. Y Pablo se acerca en esta oportunidad, después de orar, y van otra vez a orar. O sea, miren la relación entre discipulado y oración. Y entonces la Biblia dice que el Señor abrió el corazón de Lidia. Digamos, no hubo argumentos del lado de Pablo o de Silas, que era su compañero en ese momento, para que la mujer abriera su corazón. No hubo un altercado, porque a veces cuando nos volvemos religiosos comenzamos a altercar, ¿cierto? A llevar la contraria, a presentarles nuestra religión mejor que la religión de la otra persona. Y eso pues lo que hace es que la persona se va a prevenir mucho más. Pero dice que mientras ellos les hablaban la palabra, alguien estaba obrando en ellos. El Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Y una iglesia que quiere discipular debe tener al Espíritu Santo en su corazón, que potencia su vida, que trae las palabras. Dios le dice a Jeremías, tranquilo, no tienes que pensar en las palabras que les vas a decir, porque yo les voy a colocar las palabras en tu boca, le dice Dios a Jeremías. Y así lo hacía con estos señores, los apóstoles, Pablo, Pedro. Pero entonces en este caso puntual, dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo le enseñaba. Lidia se iba a convertir ahora en una pieza clave del desarrollo del cristianismo en Filipos, en Macedonia, esta gran región administrada por el Imperio Romano en esa época. Aunque el corazón de ella no estaba abierto totalmente al Señor, pero ahora Dios ha enviado a un hombre y vamos a encontrar que cada vez que Dios da una inspiración, una revelación, es porque tiene grandes propósitos. El hombre macedonio que se le presenta en visión a Pablo para decirle pasa y ayúdanos, tiene mucha razón. O sea, Dios ha preparado esto porque hay unas necesidades muy grandes en Filipos o en Macedonia y en toda la región, y tiene Pablo que ir a resolverlas. Y ya estamos encontrando la primera, unas mujeres a la orilla del río, ansiosas de Dios, pero nadie les explica. Y uno se pregunta, ¿cuántas personas en la universidad, por ejemplo, quieren escuchar de Dios? O tienen una necesidad puntual, ¿cierto? En su vida, su hogar se está acabando, por ejemplo, sus padres se están divorciando, en ese caso, padres de los universitarios. Pero ¿cuántas personas en la empresa tienen grandes crisis? Sí, les ha ido muy bien empresarialmente, tienen mucho dinero, pero sus hogares están pasando por crisis, sus hijos, por ejemplo. Y entonces nosotros manejamos un poco la consejería en la iglesia y descubrimos personas que Dios les ha dado la oportunidad de crecer mucho financieramente, pero luego al interior de sus casas hay necesidades grandes. No son todos. Tal vez hay personas que tienen sus grandes empresas y una relación intrafamiliar espectacular, y qué bueno por eso, y una buena relación con Dios, pero no siempre se da. Entonces, la idea acá que quiero es, así como Lidia tiene resueltas muchas cosas en su vida, le ha ido muy bien en diferentes áreas, pero en lo relacionado con Dios tiene necesidad. Y Pablo fue llevado a ella. Nosotros conocemos personas no por casualidad. O sea, cada vez que usted se relaciona con una nueva persona, no es una casualidad. Cada vez que usted conoce a un nuevo compañero de trabajo, de estudio, o en el comercio, o en la empresa, donde quiera que esté, no es una casualidad. Es que Dios tiene algo para darle a esa persona a través suyo y a través mío. Y tenemos la oportunidad de hacerlo o de quedarnos siempre callados, ¿cierto? De guardar el tesoro que Dios nos ha dado y que lo portamos en vasos de barro, según Pablo, y guardarlo ahí, tenerlo solo para nosotros o entregárselo a otra persona que carece de él. Entonces Dios tenía determinada la conversión de Lidia, pero era necesario que alguien orara, y en este caso los apóstoles estaban pendientes de orar.
De igual manera, Dios tiene también determinada la conversión de algunas personas, pero que no se han convertido todavía. Y la razón es porque no se ha orado por ellos, no se ha orado puntualmente. Nosotros, digamos, vemos mujeres que llegan a la iglesia, dicen, pastor, por favor, mi esposo sigue llegando con trago, sigue siendo grosero, mi esposo, y dando quejas de su esposo. Le decimos, vamos a entrar a orar, vamos a comenzar a orar. Y un tiempo después le decimos, su esposo acepta llegar a una consejería o acepta venir a la iglesia a una charla de parejas o acepta venir a un evento para hombres. Y me gusta eso que van a hacer acá de ese evento para hombres. Ojalá que todos los hombres puedan estar ahí, las mujeres les alisten todo para que puedan ir y recibir una palabra. Y entonces ellas dicen, vamos a trabajar, y comenzamos a trabajar y comenzamos a enseñarles a que se comporten muy bien en casa con su esposo, y finalmente su esposo resulta en la iglesia también. Primero decía, no quiero saber nada de eso, el pastor le lavó el cerebro, pero ahora llega a la iglesia también y ahora son cristianos también. Entonces creo que Dios tiene personas a punto de convertirse. Estamos en el 80-20. Dios ya hizo todo un proceso. A lo mejor les creó una crisis para que ellos sientan la necesidad de acercarse a Dios. Hace falta algo, una persona que decida romper los paradigmas de su vida normal, sacar un tiempo después de orar y hablar con esa persona y compartirle de Jesús. Pero después de orar, a veces creemos que todo es color de rosa, que se abre el cielo y que la respuesta viene inmediata y que todo va a ser una maravilla en el desarrollo de la obra de Dios. Pero yo quiero mostrarles un segundo bloque en esta reflexión, y tiene que ver con que se presenta resistencia, se genera una resistencia a lo que Dios quiere hacer, y en ese caso a la oración. Cuando usted ora, normalmente se va a presentar resistencia, y por eso algunas personas dicen, pastor, pero es que cuando no estaba orando no pasaba, digamos, no tenía problemas en la casa, la salud estaba bien, la familia estaba bien, la economía, y comencé a orar, comencé a ir a los ayunos o a sacar tiempo para orar a las madrugadas, por ejemplo, y las cosas comenzaron a cambiar para mal. Ahora estoy pasando una crisis y bueno, dice la palabra en el verso 16 de la siguiente manera: aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a qué iban? A orar. O sea, es la segunda vez que ellos dentro del mismo pasaje están hablando de su vida de oración. Entonces, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un demonio, en este caso. Entonces, un espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Una joven que era esclava por el demonio y esclava por personas que querían enriquecerse a causa o a costa de la esclavitud de esta señorita. Y entonces, pero ellos van a orar. Y la muchacha viene dando voces. Y el pasaje sigue diciendo que la muchacha decía, estos hombres les anuncian el camino de salvación. Y está generando una distracción a las personas que podrían escuchar la palabra. Entonces, cuando, digamos, ella ve que hay mucha gente que se acerca a Pablo y a Silas para escuchar la palabra, ella sigue gritando y sigue gritando, pero todos la conocían como la divina. Entonces como que la gente, bueno, ¿en quién creemos realmente? ¿En estos señores que predican un mensaje diferente, un mensaje nuevo? No habíamos escuchado nunca esa palabra o ese sermón en estas tierras. O escuchamos a esta mujer que normalmente nos ha dicho cosas del futuro, normalmente nos ha dicho cómo resolver situaciones de la vida cotidiana. Y entonces Pablo, dice el pasaje, que se molestó finalmente por la actitud de la muchacha, por todo lo que la muchacha está diciendo, y tiene que reprender al espíritu, el cual sale inmediatamente de ella. Pero es la segunda crisis que Pablo tiene que resolver en esta ciudad como resultado de la oración. Primero, tiene que encontrarse con Lidia y resolver su situación espiritual e ir a su casa y comenzar prácticamente la iglesia en Filipos. Porque la iglesia en Filipos surge ahí, justamente en la relación de Pablo con estas señoras y también vamos a ver más adelante otro caso, pero es ahí donde surge la iglesia en Filipos. Pero ¿por qué se levanta oposición o resistencia cuando nos levantamos a orar? Porque es posible que usted comience a orar y entonces dice, bueno, llevo ya una semana, no he creado el hábito todavía. Al parecer a los 20 días, 21 días ya creamos un hábito y seguimos de largo pues con la vida de oración.
Porque la oración normalmente abre los cielos y Satanás sabe perfectamente eso. O sea, a veces ignoramos que Satanás puede hacer cosas y ignorarlo creo que nos hace mucho daño. Porque existe Dios en los cielos, pero la otra fuerza espiritual grande que existe es la de Satanás, el enemigo de Dios. Y hay, digamos, una confrontación constante, permanente, desde que se reveló hasta el final de los tiempos entre Dios y el enemigo de Dios. Así que entonces, cuando alguien ora, los cielos se van a abrir. Y ustedes por eso ven países donde el evangelio crece y crece y crece, porque hay mucha oración. Estamos hablando con uno de los pastores ahora acerca de cómo la iglesia crece en el Perú. Solo en Lima hay alrededor de unos 80,000 aliancistas, solamente en Lima. Alrededor de 80,000 aliancistas. Y entonces uno dice, wow. Y uno dice, ¿cómo llegan allá? Claro, hay unas disciplinas, pero entre esas disciplinas está la oración. Y entonces miramos Corea del Sur, por ejemplo, cómo Dios ha avivado el evangelio en Corea del Sur, cómo las iglesias son tan grandes, pero existen los montes de oración, donde la gente separa fechas, de una fecha, 10 días, 15 días, bueno, días, y van a esa montaña de oración para pasar tiempo con Dios y hacer que el cielo sobre Corea o el cielo sobre Perú o sobre cualquier otro país donde se quiere que el evangelio crezca, hay oración. Satanás sabe bien eso, que cuando los cristianos comienzan a orar, digamos, si no es la iglesia toda, y si no es las iglesias de la ciudad las que comienzan a orar, porque a veces es complejo ponerse de acuerdo las iglesias, no debiera ser así, pero si es una familia que dicen, listo, vamos a comenzar a orar, y vamos a comenzar seguramente a ver milagros, pero antes de los milagros viene la resistencia. Y la resistencia por parte del enemigo va a llegar porque la oración es un desafío para el enemigo, es una amenaza. Amenaza su reino, amenaza su seguridad. Y quiero comentarles también que el enemigo va a hacer resistencia normalmente cuando está cuidando objetivos que son de alto valor para él. Digamos, si una familia se levanta, Dios tiene propósitos con esa familia, pero el enemigo quiere mantenerlos ahí, atados a la religiosidad, tal vez a las peleas a nivel intrafamiliar, bueno, a estilos de vida que no adoran a Dios, pero tampoco les permite desarrollar una familia inspiradora, por ejemplo. Entonces Satanás les va a hacer oposición, porque sabe que si esa familia comienza a orar, a buscar a Dios, tal vez otra familia se les va a unir, ¿cierto? Y van a ser inspiradoras y van a inspirar a otra familia y a otra, y finalmente las familias de la iglesia van a resultar todas orando, levantándose a una hora específica, orando y derribando fortalezas que se levantan contra la familia, contra el conocimiento de Dios. Y entonces Satanás por eso se levanta en oposición o hace resistencia contra la oración. Así que cuando usted comienza a orar, es posible que alguien en casa se indispone y le coloca música, otro tipo de música, una música que lo desconcentra. Es posible que le colocan el televisor a alto volumen. Es posible que alguien está discutiendo por algo que pasó, por el recibo que no se pagó, porque le escogió la tarde o por alguna cosa, pero alguien se va a indisponer. O tal vez alguien se enferma. Y entonces vamos a tener que enfocar nuestra atención en atender al enfermo. Y vamos a tener que atenderlo y dedicar recursos y tiempo y todo ello. Tal vez recibimos la noticia del banco, un embargo, subieron los intereses y algo va a intentar desenfocarnos. Tal vez un hijo se relacionó con las personas no indicadas y entonces eso nos genera estrés, ansiedad, preocupación, impotencia. Y entonces dejamos de orar para atender la situación. Tal vez la hija adolescente resultó en embarazo y fue una sorpresa para los padres. Y entonces eso resulta justamente después de comenzar a orar. Y algunos dirían esta mañana, pues si es así, entonces mejor no comencemos una vida de oración, ¿cierto? Y no hagamos discípulos de oración. Y no generemos el discipulado con base en la oración, por ejemplo. Pero lo que pasa es que después de todo esto va a venir bendiciones. Porque todo cristiano que ora, les decía que es una amenaza para el reino de las tinieblas, porque una persona que ora logra conquistar espacios, logra conquistar finanzas, personas, familias, entre otras muchas cosas para Dios.
Las personas que se han levantado a orar, por ejemplo, entonces, y nosotros lo podemos ver, bueno, digamos en Colombia hay iglesias que comienzan a orar, no tienen ni siquiera una sede para reunirse, y es un pequeño grupo, pero alguien dice, Dios me bendijo y yo quiero donar un lote para que construyan un templo. Y él mismo dice, yo coloco los materiales, lo hemos visto así, para que construyan el templo. Entonces está conquistando espacios y no tiene que pedirle a nadie. Hay pastores que no le dicen a ningún empresario, necesito que me aporte dinero para comprar una propiedad. Pero la persona viene y dice, pastor, yo siento el deseo en mi corazón de dar una propiedad. Nosotros estábamos creciendo en la ciudad, en la iglesia Neiva Centro, creciendo, pero la instalación que teníamos por esa época era pequeña. Nos levantábamos a la madrugada, colocábamos nuestras manos en las paredes de las casas de los vecinos. Y los vecinos eran muy religiosos y ellos siempre dijeron, nunca les vendemos, no les vendemos. Y les decíamos, nos venden la propiedad, y dijeron, no les vendemos. Entonces no les dijimos nada más. Comenzamos a orar. Y ellos vinieron para decirnos que nos vendían. Y les compramos a todos los que pudimos comprarles. Digamos, compramos casi toda la manzana ahí. Pero Dios lo hizo como una respuesta a la oración. Pero lo primero que tuvimos no fue esa respuesta. Lo primero que tuvimos fue la oposición. Se levantaba la vecina por la mañana y decía, vecino, bájele, ¿cierto? Porque en las iglesias cristianas y en algunas regiones somos más bullosos que en otras. Bueno, acá yo veo que ustedes son, pues digamos, la alabanza no es tan fuerte el volumen, ¿no? Allá hacemos mucho ruido. Entonces la vecina venía, no se dan cuenta que mi niña, ¿cierto? Y tenía una bebecita, no se dan cuenta, les voy a mandar la policía. Y de hecho venía la policía, ¿no? Y nos hacían resistencia, o sea, el resultado de la oración era resistencia, pero finalmente logramos vencer la resistencia y obtener la bendición. Entonces nosotros teníamos también, no pasábamos de 85 grupos, nosotros teníamos 85 células, pero no pasábamos de 85. Siempre el pastor nos daba el informe, este año cerramos con 80, al otro año cerramos con 85, 80, o sea, subíamos, bajábamos un poco, subíamos, bajábamos un poco. Pero, y la respuesta a la oración entonces era resistencia, no crecíamos. Pero luego Dios dijo, vamos a romper esta barrera. Y entonces ahora tenemos 235, 240 células. Entonces eso, digamos que la respuesta sí viene. Y el discipulado sí funciona en la medida que oramos. Entonces uno dice, pero es que le di el discipulado y otra vez se emborrachó. U otra vez hizo lo que él sabe hacer o lo que ella sabe hacer y de lo que la queremos librar y sacar. Y usted se desanima por eso. Pero no pasa nada. Un día el Señor va a tocar su corazón. Tal vez en la segunda lección, en la tercera lección de discipulado, Dios va a hacer la obra en la persona y se va a comprometer con el Señor y el Señor va a conquistar su corazón totalmente. Entonces así es, todo cristiano que ora, Dios va a darle una respuesta en un momento oportuno, porque orar a Dios va a generar revelación, va a generar apertura de puertas y va a generar que los corazones estén dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Y un tercer bloque que quiero compartirles tiene que ver con que la oración genera crecimiento. El discipulado, seguido de la oración, entonces genera crecimiento. Porque en los versos 25 al 34, pero voy a parafrasear una parte, dice que entonces ellos son llevados en Filipos a la cárcel. Los acusaron. Entonces a Pablo y a Silas los llevan ante las autoridades romanas y los azotan con varas. Cuando están sangrando, los llevan a la cárcel y los amarran literalmente a un tronco y ahí están durante esa noche. Dice que ellos cantaban y oraban. Dice el verso número 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Y los presos qué hacían? Los escuchaban. Tal vez los presos decían, wow, nunca habíamos escuchado canciones así tan hermosas, ¿no? Y tal vez los presos decían, qué rico que llegaron presos diferentes, ¿no? Estos reos son diferentes, o estos delincuentes son diferentes a nosotros. Ellos cantan, ¿cierto? Y bueno, y ellos cantaban. Pero eso me llama la atención, pero también me llama la atención la actitud de Pablo. Miren ustedes,
Cuando nosotros tenemos una vida cristiana así medio religiosa, medio cuadriculada, nos dan una paliza y uno dice, no, yo me voy para la casa, no vuelvo a hablar hasta que me sanen las heridas, me cicatrice y todo, ¿cierto? Qué vergüenza que me dieron vara en la calle, por ejemplo, o en el parque. Pero estos están en la cárcel y en vez de hacerle reclamos a Dios, como que, Dios, ¿ese eres? O sea, ¿en verdad estaba hablando de ti? Estaba presentando defensas por el cristianismo o por el evangelio y me dieron vara, me azotaron y ahora me tienen en la cárcel como a un delincuente. Podrían hacerle esos reclamos a Dios. Pero dice la palabra que ellos lo que estaban era orando y cantando al Señor. Tal vez levantando sus manos al cielo. Y su espíritu estaba en una relación tan fuerte con el Señor que Dios escuchó esas canciones. Y una cosa es cantar, pero otra cosa es tomarlo como les enseñó Juan a la samaritana. Perdón, escribe Juan de lo que le enseñó Jesús a la samaritana, que los adoradores deben hacerlo, ¿cómo? A ver, ayúdenme, en espíritu y en verdad. Y entonces ese tipo de oración y de relación, de intimidad con Dios, así en espíritu, dice que comienzan a suceder cosas. Entonces sobrevino de repente, dice el verso 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas. ¿Qué pasó? Se abrieron las puertas de la cárcel y las cadenas se cayeron de las manos de los presos. Es decir, quedan ahora sin cadenas y con puertas abiertas. Y yo estaba pensando cuando leía el pasaje, interesante, porque a veces uno dice, yo no voy porque las puertas están cerradas, ¿cierto? Dios abre las puertas, Señor abre la puerta, ¿cierto? Abre la puerta de esa ciudad, abre la puerta de ese barrio, abre la puerta de esa comuna o de ese sector, de mi cuadra, de la universidad, de las empresas, del lugar donde queremos entrar. Pero saben, aquí dice la palabra que mientras ellos oraban, tembló el lugar. Y dice que las puertas se abrieron. Ahora, no dice que se agrietaron las paredes, pero las puertas se abrieron. Y las cadenas que eran pues de seguridad se cayeron, se rompieron las cadenas. O sea, ¿qué rompe las cadenas para que el discipulado sea efectivo? La oración. Cuando usted ora por sus discípulos, les enseña a orar, ora con ellos hasta que ellos también aprenden a orar, las cadenas se rompen. Seguramente hay muchas cadenas que nos tienen atados. Hay conductas del ser humano, no nacimos con ellas, pero la sociedad en medio de la cual crecimos nos las infundó, nos enseñó a vivir así, a mentir, a robar, a adulterar, a ser groseros, a ser resentidos, a ser celosos, a tener raíces de amargura y muchas otras cosas. Pero eso nos ata espiritualmente y cierra las posibilidades de la salvación, de que el evangelio entre al corazón de las personas. Pero dice la palabra que mientras ellos oraban, Dios estaba trabajando. Y su poder sobrenatural vino para abrir las puertas. Y su poder sobrenatural vino para romper las cadenas. ¿No es eso lo que necesitan nuestras ciudades? Justamente eso. Hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que estén apasionados, sin cerrar sus empresas, sin cerrar o dejar de ir a sus trabajos o a la universidad. Sin embargo, que podamos sentir que el lugar al cual nos ha enviado el Señor justamente es nuestro terreno, nuestro lugar para conquistar. Las personas que están ahí valen mucho para Dios. Las personas que están ahí tienen mucho valor para el Señor. Él entregó su vida por nosotros, pero también por ellos. Ya nosotros somos salvos y ellos es la idea acá. Entonces, ahora Pablo está frente a una situación diferente en este tiempo de oración, porque dice que está en la cárcel. Ahora el pasaje sigue diciendo que el carcelero, para los carceleros romanos, si los presos se escapaban de la cárcel, ellos morían. Y por eso el carcelero quiere adelantarse, dice la palabra, que saca su espada cuando ve que las puertas de la cárcel están abiertas, saca su espada y va a quitarse la vida. Pero Pablo le grita y le dice, no te hagas daño, todos estamos acá.
O sea, esto no es como que Dios está haciendo un milagro para que todos quedemos libres y burlemos la seguridad. No, Dios hace todo de manera perfecta. Y Pablo dice, todos estamos acá. Y dice la palabra que el carcelero entonces pidió luz y llegó hasta donde estaba Pablo y Silas y les dice, varones, ¿qué haré para ser salvo? Y es interesante porque Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo. Y normalmente ese texto se lo conocen pues todos de memoria, ¿no? Y entonces se lo decimos a la gente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿En qué contexto surgió ese texto? ¿Cierto? Es la pregunta. Es que Pablo está sangrando todavía. No le han limpiado las heridas. La palabra dice que cuando Pablo le dice eso, el carcelero lo sacó un poco como de la prisión más segura, lo sacó un poco y dice que Pablo le expuso la palabra, le habló la palabra a él y a los que con él estaban. Y cuando escuchó la palabra, dice que le lavó las heridas. Me llama la atención porque Pablo recibió atención del mismo carcelero. O sea, le brindó los primeros auxilios en ese caso. Abrió su botiquín, saca algunos elementos de aseo y le hace aseo en sus heridas. Y luego dice, no, qué rico que me haya pasado esto. Que ustedes vieron las puertas abiertas pero no se escaparon, la otra gente tampoco. Tiene que haber algún propósito y Pablo le explica el propósito. Y luego el carcelero lo lleva a su casa y les da comida. Y toda su familia se bautizó. Saben, después de toda la resistencia, se rompe, digamos, la pared, se rompe una fortaleza y comienza a crecer, y a crecer, y a crecer. Y entonces usted tiene que romper paredes, bueno, hablando así pues de los templos, va a tener que romper paredes y va a tener que abrir entonces otras reuniones, comenzar otras reuniones, porque no va a caber la gente. Pero ¿saben cuándo ocurre eso? Cuando nos embaracemos de la visión del discipulado. Cuando entendamos que cada uno en la iglesia tiene el llamado del Señor a ganar a sus cercanos. Porque es que no es posible que amemos tanto a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, y que no compartamos el cielo con ellos. Que mientras nosotros estamos en el cielo, ellos estén en otro lugar y nosotros conocemos por la Biblia el otro lugar. Son dos lugares totalmente opuestos. Así que entonces, yo digo, solo por amor a ellos, así no hubiera gran comisión, porque yo estaba diciendo al comienzo que la oración nos lleva a cumplir la gran comisión, pero así no hubiera gran comisión. ¿Saben? Cuando el médico me dijo una mañana, su papá sufrió un derrame en tallo cerebral y eso no es compatible con la vida, entonces él va a morir ya dentro de unas horas, me dijo. Entonces yo fui a hablar con mi papá. Y todavía me respondía, y hablaba un poco enredado, pero me respondía. Pero yo no fui a hablarle qué cosas tenía, si tenía plata guardada en el banco, no voy a sacarle información, nada. Pero ¿saben yo qué le dije? ¿Está seguro de Jesús en su corazón, papá? Y me dijo, sí. Le dije, pero yo quiero que esté más seguro. Dijo, ¿y por qué? Yo le dije, porque estaba siempre muy mal de salud. Entonces le dije, va a repetir otra vez la oración conmigo. ¿Está bien, papá? Me dijo, está bien, hijo. Y entonces le dije otra vez, va a recibir a Cristo. Y le llevé a recibir a Cristo otra vez. Perdóname los pecados hasta ayer por la tarde, ¿cierto? Hasta ayer, hasta anoche. Y otra vez, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y le llevé a recibir a Jesucristo otra vez. No importa que llevara años en la vida cristiana, pero yo quería asegurarme que si 10 horas después dejaba de existir, se fuera con él. Ahora, ¿tiene usted algún familiar que no es convertido a Jesús todavía? Eso debe llevarnos a nosotros con una pasión impresionante a hablarles de Jesús. Porque estábamos esta semana normal en la familia cuando un pastor de algún lugar dijo que oráramos por una hermana de la misma edad que tenemos con mi esposa. Nosotros somos de la misma edad y la otra hermana también de la misma edad de nosotros. Pero una persona muy líder en la iglesia, realmente años, yo la distinguí cuando eran unas jovencitas y ya servían al Señor. Y el domingo predicó por última vez en la iglesia, pero le dio un derrame y entonces murió esa misma noche
digamos a la madrugada, ella le dice a su esposo, tengo mucho dolor de cabeza, voy a tomar una pastilla. Y se tomó la pastilla. Y él siguió preparando algo porque ya era la madrugada y tenían que despachar una hija para el trabajo, entonces preparando algo de comer. Cuando lo llamó desde la habitación y él fue corriendo, pero ella ya estaba prácticamente en la crisis final. Y fue lo último que escuchó. O sea, y entonces pasó a la eternidad. Y allí yo estaba acompañando a la familia acompañando a la familia en ese tiempo de despedida y eso. Y era tan triste ver a esa señora que en el cofre, que la noche antes estaba bien, normal, riéndose, contando historias y hablando con su familia. Y un ratico después ya no estaba. La vida es así. Y esta semana mi esposa iba con nuestra hija mayor, estaban mirando un apartamento y ella baja al andén y una moto la arrolló. Y yo digo, mucho milagro del Señor, porque se golpeó la cabeza, bueno, se golpeó harto, pero solo 1 milímetro hizo que la moto no la tomara de frente y entonces tal vez no estaríamos acá ahora, ¿no? Tal vez no estaríamos acá, porque la vida es así. Y usted dice, es que el Señor me guarda. Sí, el Señor nos guarda. Tal vez a todos los cristianos evangélicos el Señor nos guarda y no vamos a morir sino ya a la vejez, cuando estemos llenos de años. Pero a nuestros familiares que no son convertidos, ¿será que también el mismo ángel está detrás de ellos cuidándolos? Y si ellos mueren sin Jesús, ya no tenemos más oportunidad. Es ahora o nunca. Y por eso el discipulado, por eso discipular la ciudad, por eso abrir muchas células, por eso llegar a muchos lugares que no hemos llegado, es muy importante. Y voy a cerrar con lo siguiente. Usted puede morir a los 90 años lleno de plata. No se la va a llevar. No se la lleva. Y con todo el respeto para las personas que les ha ido muy bien. Y ojalá les vaya mejor. ¿Cierto? Que puedan producir mucho dinero y mandar misioneros a diferentes lugares con ese dinero. Pero no nos lo vamos a llevar. No nos lo llevaremos. Un día tenemos que decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Úsame. Y entonces, en el Canadá, una joven comienza a orar. Cierro con esto. Y va el pastor, dice, pasen al altar los que quieran ser usados por Dios. Y la joven pasa al altar y se quebranta. Y dice, Señor, yo quiero que me uses en lo que tú quieras. Quiero ser un instrumento en tus manos. Y el Señor no le dice nada en el altar. Pero ella espera, da vueltas por ahí y el Señor no le dice nada todavía. Pero luego sale, toma su coche y se va a su casa. Y cuando está pasando por la estación de gasolina, Dios le dice, entra a esa estación de gasolina. Ella mira y el tanque está lleno. ¿A qué entro, Señor? Y el Señor le dice, me dijiste que te usara, entra a esa estación de gasolina. No, Señor, pero ¿allá qué? Y el Señor le dice, entra. Y cuando ella se convence y entra, ubica su vehículo en algún lado, y entonces el Señor le dice, párate junto a la nevera de Coca-Cola en la estación. Y ella se para junto a la nevera de Coca-Cola. Y el señor de la estación la mira, se miran y no pasa nada. No se conocen. Y el Señor le dice, párate de cabeza ahí. Y ella dice, Señor, sí, párate de cabeza. Me dijiste que te usara, párate de cabeza. Y ella se para de cabeza. Y el hombre la mira y le dice, ¿por qué lo hiciste? Y ella le dice, soy cristiana y le dije a Dios que me usara. Y él dice, ajá. Y él entra al mostrador y saca una pistola y le dice, odio mi vida. Mi esposa me abandonó y amo a mis 2 hijas y no las puedo ver. Y entonces le dije a Dios que si verdaderamente existe, traiga a una persona que se pare en la nevera de Coca-Cola de cabeza. Esa era la señal. Y si no ocurría eso hoy, me iba a quitar la vida. Y entonces ella le comparte de Jesús. Y ellos sirven en la iglesia en Canadá. Él, su esposa y sus 2 hijas. Porque una mujer le dijo al Señor, úsame en lo que quieras. Y nosotros a veces le decimos al Señor que nos use en lo que nosotros queremos. En lo que nos sentimos cómodos, en lo que nos gusta, en lo que nos robamos los aplausos.
Yo no sé cuánto le quieren decir al Señor: Señor, si quieres usarme, yo ya he vivido harto y he complacido mis caprichos, mis anhelos, mis sueños, pero úsame. Y yo sé que Dios va a usar a muchos sin dejar su empresa, sin dejar su trabajo, sin dejar lo que hace, y los va a usar. ¿Por qué no se coloca sobre sus pies y le dice: Señor, esta ciudad me necesita? Yo entiendo que esta ciudad, con tantos habitantes que no te conocen, me necesita. Tú puedes usarme, Señor. Si quieres, puedes usarme, Señor, en la salvación de Bogotá. Bogotá te necesita. A diario muere gente sin ti. A diario personas inician en consumo. A diario niñas salen a la calle. A diario, Señor. A diario hay hogares que se cierran, que terminan su relación. A diario, Señor. Y eso va a seguir así. Y eso no va a cambiar a menos que cada uno de nosotros como cristianos seamos usados por ti, Señor. Y es lo que te pedimos en esta mañana, que por favor, por tu misericordia hacia nosotros y hacia ellos, nos uses, Señor, de la forma que quieras. Queremos ser vasijas útiles en tus manos. Señor, tal vez no tenemos que ir y pararnos de cabeza en una nevera, cerca de la nevera de Coca-Cola, en alguna estación, pero es posible que en algún momento vas a hacernos sentir el deseo de acercarnos a una persona y hacerle una pregunta, compartirle una palabra, decirle que siento orar por él. Tal vez esa persona está enferma, está desahuciada y no sabe qué hacer. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro para que tú coloques la pasión. Yo no sé cuántos quieren levantar su mano, por favor, y decirle: Señor, yo quiero ser tu sierva, o yo quiero ser tu siervo. Quiero serlo, Señor. Por favor, ven y me usas como quieras usarme para la salvación de esta ciudad. Tantas personas que no te conocen y algunos son mis amigos o relacionados. Señor, por favor, te ruego que traigas sobre mí una unción de multiplicación. Trae, Señor, esa unción de multiplicación en el nombre de Jesús. Que cuando le hable a las personas, Señor, mis palabras vengan dirigidas por el Espíritu Santo y sean tan fuertes, tan poderosas, que lleguen al corazón de las personas y que las personas no puedan resistir, como Lidia, que dice la palabra, y cuando Pablo hablaba, ella comenzó a escuchar y el Espíritu Santo tocó el corazón de Lidia y estuvo atenta y recibió a Jesús en el corazón y los invitó a casa y se formó una iglesia. Aquí estamos, Señor. Somos tus hijos y tus hijas, pero queremos que otras personas que hoy no lo son, también lo puedan ser. En el nombre eterno de Jesús. No queremos llegar al cielo con las manos vacías. Queremos llegar con un grupo grande de personas que son nuestros discípulos, que son nuestras personas mentoreadas. Queremos llegar allá acompañados de mucha gente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén.